Hola a todos, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a estudiar la conferencia número 15. Trata de ego, personalidad y esencia. El propósito de esta conferencia es que nosotros en el diario vivir, en el instante, logremos diferenciar estos tres aspectos de nuestro interior. Esto es importante para poder lograr lo que es una transformación o cambio interno. Entonces, si hablamos del ego, la personalidad y la esencia, primero hay que aclarar que nosotros como seres humanos estamos compuestos por tres partes. Está nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu. Entonces, nuestro cuerpo físico solo es una parte de, de nosotros. Luego tenemos pues nuestra alma o mente. Aquí esta está compuesta por un 97% de conciencia, mientras que nuestro espíritu corresponde al 3%. El 97% de nuestra conciencia se encuentra atrapado o lo tiene atrapado los defectos psicológicos, el ego, nuestro yoes. Mientras que tenemos un 3% de conciencia libre y despierta. Esa es la que nos da las inquietudes espirituales, el impulso a animarnos para trabajar sobre sí, deseo de mejorar. Entonces, eh, en este trabajo, nosotros tenemos que eliminar el ego gradualmente y liberando la conciencia que él tiene atrapado. La conciencia está atrapada producto de estar dormidos, de permitir pues que se manifiesten nuestros impulsos, nuestras reacciones, nuestros yoes. Y hay que vivir el instante, autoevaluándose, autoobservándose, para descubrir todos estos errores en nuestro interior. Y de esa manera ir limpiando nuestra psique, nuestra mente. Como vemos, la imagen está oscurecida, está ennegrecida, producto de todos esos errores que tenemos, yoes. Entonces hay que liberarla y sumarla al 3% que tenemos libre. Entonces, al disminuir el ego, va a aumentar lo que es nuestra conciencia, nuestro espíritu. Poco a poco va a sumar de 3% hasta llegar al 100%, a medida que vamos haciendo este trabajo, esta transferencia de energías. De allí la importancia de que nosotros sepamos diferenciar eh, al ego de la personalidad y de la esencia. Porque esta confusión que puede haber con respecto a esto, o no tenerlo claro, no puede llevar al error de dejar pasar pues a los yoes o creer que no son defectos. Y por consiguiente, lo que hacemos es alimentarlos o robustecer pues esta, esta parte pues egoica. Vale, ahorita ampliamos un poquito más. Bueno, con respecto al ego, si vemos aquí esta imagen, nosotros no somos una persona y lo damos desde el punto de vista psicológico, sino somos muchos. No es lo mismo cuando estamos tranquilos, que cuando estamos celosos o tenemos miedo, o deseamos a una persona desde el punto de vista sexual, o cuando tenemos rabia, lo que podemos hacer y decir a un ser querido, sea un hijo, o un hermano, a una madre. En fin, tenemos muchísimos defectos psicológicos, son millones que tenemos. Por eso es que no somos un individuo psicológicamente, sino que somos muchas personas viven dentro de nosotros y dependiendo de la situación, las circunstancias, pues así cambiamos de parecer, de opinión. Tenemos esa responsabilidad. El ego se conoce con distintos nombres. Vamos a hablar un poco del ego para precisar. Por ejemplo, en Egipto le llamaban demonios rojos de Set. En Grecia le llamaban ignorancia. También se le conoce como tinieblas interiores, oscuridad, error, ego, yoes. En fin, muchísimos nombres agregados psicológicos, dependiendo de la cultura, las circunstancias, el contexto. Así recibe nombres. Los defectos psicológicos nacen cuando no transformamos las impresiones. Es decir, nosotros tenemos las impresiones de los cinco sentidos, por ejemplo, olfativas, gustativas, visuales, auditivas, táctiles. Entonces, cuando no transformamos esas impresiones por medio del sentido de la autoobservación, el sentido de la autoobservación es el que a nosotros nos permite autoevaluarnos. Por ejemplo, la vista nos permite a nosotros ver eh, el mundo externo. Sin embargo, no nos permite vernos internamente. De ahí que hay un sentido que se llama el de la autoobservación. Se encuentra en la glándula pituitaria o hipófisis, pero este sentido está atrofiado porque el ser humano lamentablemente no lo utiliza. Rara vez nos autoevaluamos. Tienen que pasar momentos de crisis y dificultad. Y no insistimos en su práctica. Entonces, no, al nosotros autoevaluarnos y ser serios con nosotros mismos y ver si nos estamos equivocando o no, desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista de nuestro ser, allí
pues nosotros podemos transformar las impresiones. Por decirlo, una persona de un accidente, algo trágico, y recibe una serie de impresiones visuales y auditivas principalmente. Y la persona puede quedar en shock, puede quedar asustada, quiere salir de por allí, esconderse. Entonces esa impresión no transformada deja una huella en nuestro interior y de ahí se originan esos defectos psicológicos. Por ejemplo, un temblor. Entonces, ya si la persona tiene las impresiones no transformadas, los defectos psicológicos del temor, de la inseguridad, del pánico, entonces lo que va a hacer por reacción va a ser huir, no pensar, gritar. Entonces así se generan los defectos psicológicos al no transformarse en las impresiones. Y eso es por tener la conciencia dormida o estar dormidos, no autoobservarnos. Entonces, para poder transformar impresiones, nosotros tenemos que autoobservarnos, darnos cuenta de ese temor, de ese miedo, de eso yo que está manifestando, comprender que simplemente son impulsos dentro de nosotros, nos llevan al descontrol, no son verdaderos, no son útiles, nos llevan al desequilibrio y por consiguiente tenemos que pedirle a nuestro ser, a nuestra conciencia que lo elimine. Mentalmente uno hace esa petición: Madre Divina, elimíname este defecto o en lo que usted crea. Entonces nuestra conciencia es capaz de eliminar a los defectos psicológicos o a esas impresiones que nos estén llegando. Hay una parte que se llama la Madre Divina de nuestra conciencia. Esto se explica en otras conferencias. No se preocupen, aquí te dando un adelanto porque sé que son nuevos. Hay una parte de nuestra conciencia, volviendo a la diapositiva anterior, que representa el amor. En la parte interna se le conoce, en la parte esotérica le dicen Madre Divina. Ella tiene la función de eliminar a los defectos psicológicos. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna impresión y queramos transformarla o algún defecto que esté manifestando, lo observamos, nos damos cuenta de él, de lo que está originando dentro de nosotros. Inmediatamente hay que ponerle un pare, comprender que nos lleva a lo que mencionaba, a ese desequilibrio, a ese temor, a esa inseguridad, al error, y le pedimos a nuestra Madre Divina, a nuestra conciencia, que lo elimine tantas veces sea necesario hasta lograr la tranquilidad psicológica, la normalidad. Eso se hace de instante en instante. Eso significa vivir el instante, el aquí y el ahora. Bueno, ya cerrando paréntesis allí, nuestros defectos psicológicos del ego son de naturaleza molecular. Pertenecen a un plano que se conoce como la quinta dimensión. El ego utiliza nuestra personalidad para controlarnos. Ahorita que hablemos de la personalidad, vamos a ampliar un poco de ella. Básicamente es un instrumento para que el ego, que es la bestia interior que nosotros tenemos, se manifieste. Así que la personalidad no es como se dice por ahí en el dicho, que es lo importante. La personalidad es un mero instrumento. Los yoes hay de todo tipo, que se resumen en los 7 pecados capitales. También hay yoes nuevos, producto de avances tecnológicos como el celular, el de conductor, y yoes antiguos, como el yo alcohólico, el yo aburrido, el yo de la rabia, el yo de la violencia, en fin. Los yoes van evolucionando. Si no le atajamos al defecto psicológico, este nos degenera más y se va robusteciendo, va creciendo. Por ejemplo, una persona, eh, al principio, si es deshonesta, se coge pequeñas cositas por allí, amiga lo ajeno, luego comienza a aumentar la frecuencia y comienza a robar más, hasta el punto que ya se vuelve algo patológico. Entonces los otros defectos evolucionan, no se quedan quietos, o se sube o se baja. En el caso de los defectos psicológicos nos llevan a ser cada vez peor. Si miramos, por ejemplo, una persona pues que es adicta a las drogas o al alcohol, en un principio no lo era, pequeños hábitos, pequeños actos llevaron a ese hábito, a esa costumbre, hasta que se volvió enfermedad. Y así, por ejemplo, podemos hablar de la pornografía, de la masturbación, podemos hablar del ser egoísta, del ser comelón o dragón. El yo se origina a través del deseo, él busca alimentarse y en nuestro interior genera una desesperación, una angustia. Entonces hay que estar autoobservándose para no dejarse pues pillar de él, si no nos roba la energía. Entonces eso va a originar recurrencia en nosotros. Nuevamente se repiten los actos porque él busca alimentarse una y otra vez y otra vez. Y eso lo lleva a otras existencias. Todos los defectos psicológicos pueden ser eliminados, todos los yoes. En algunos, todo depende de la persona. Hay defectos psicológicos que son más fuertes. Por ejemplo, hay personas que son iracundas, hay otras que son tímidas, más tímidas que otras. Pero todos pueden ser eliminados. Hay que hacerle un trabajo, un estudio para poder generar una transformación interior. Hay que empezar por lo pequeño. Podemos hacer un expediente al defecto psicológico con lápiz y papel. Nosotros podemos reflexionar sobre alguna situación, sobre algún defecto que nos está llevando al error. Nos sinceramos con nosotros mismos y vemos pues qué es lo que está haciendo este defecto psicológico. Por ejemplo, si es el yo que le gusta hacernos trasnochar, entonces uno puede reflexionar sobre eso. ¿Por qué la persona trasnocha? ¿Qué se debe? ¿Qué siente en su interior que lo lleva a hacer eso?
De cada cosita que uno vaya descubriendo, le pide a la Madre Divina que lo elimine. Y así nos vamos quitando un peso de encima. Entonces, cada vez que eliminamos a un defecto psicológico, miren que vendría siendo esta personita acá, como una persona interior, se libera la conciencia de la chispa que tiene atrapada, de ese 97% que les mencionaba a ustedes. De cada ello tiene un porcentaje de ese 97%. ¿Y qué obtenemos al eliminar el defecto psicológico? Pues luz y fuego, que es sabiduría y amor, capacidad de hacer. Somos personas cada vez más conscientes, podemos solucionar los problemas de una manera más fácil. No nos dejamos agullar por el miedo, por la inseguridad, por la duda. Entonces, es una invitación a transformar nuestra vida interior. La personalidad. La personalidad es importante y es necesaria, ya que gracias a ella nos desenvolvemos en el mundo. Sin personalidad no podríamos relacionarnos con los demás. Esta se forma por limitación. Eh, Cuando llegamos o cuando nacemos, eh, la personalidad comienza a desarrollarse hasta los 7 años, con el uso de razón, y después de allí se robustece. Entonces se forma producto de la imitación, de lo que se va observando. Vemos como los niños, como esponjas, van imitando lo que hacen sus padres, o lo que hacen los primos, los amigos, lo que ven en la televisión. Entonces poco a poco ellos van tomando, dependiendo su configuración psicológica, dependiendo su forma de ser, va tomando pues lo que le parece bien, lo que le gusta, y ahí se va formando la personalidad. O sea que es pura imitación, no es algo real. Así, la personalidad está compuesta por los yo, los defectos psicológicos, lo que más predominan en nosotros. Entonces hay personas que son más serias, entonces esa es su personalidad. Hay otras que son un poco más reservadas, esta es su personalidad. Otras que son un poco más abiertas y se relacionan con los demás. Y así. Pero todos esos son defectos psicológicos, yo es, porque tenemos defectos psicológicos de todo tipo, tanto buenos como malos. La personalidad nos fascina con el mundo, nos identifica, nace y muere con el tiempo. Básicamente lo que persigue la personalidad es el ciclo biológico, o la idea que nos vende la sociedad. El círculo del nacer, la ven acá, crecer, reproducirse, envejecer y el morir. Para nuevamente repetirse esto. Entonces, ¿qué ocurre? No hay ningún futuro para la personalidad. Ya. La personalidad lo que busca es, pues, el fin de ella es lo material. El quedar bien con los demás, que estamos teniendo éxito, que los demás piensen bien de nosotros. Esa es la cara, la personalidad, aquí como vemos en la figura, son las caras que nosotros ponemos ante la sociedad para quedar bien. Entonces, la personalidad está formada de, por ejemplo, como decía la imitación, vamos a ampliar un poco más, está afectada por el origen o de dónde somos, el país. Hay una personalidad diferente entre, por ejemplo, entre los latinos con los estadounidenses, los canadienses, o con los europeos, con los africanos. Entonces depende de la cultura, del país, las tradiciones. No es lo mismo la personalidad, el pensamiento que hay en Medio Oriente que acá en Occidente. Eh, la edad, queremos los cambios de nuestra personalidad a distintas edades. Los títulos, no es lo mismo una persona con un bachillerato que con un doctorado. Lo que ella piensa de sí misma, piensa de los demás. En fin, muchas cosas externas forman a la personalidad. El nombre, apellido. Pero si nos damos cuenta, todo eso es circunstancial, todo eso es pasajero, eso no es real. Para que el ego, la bestia interior, se manifieste en nuestra máquina humana, nuestro cuerpo físico, necesita la personalidad, es su entrada. Entonces, nosotros debemos que la personalidad ponerla al servicio del ser, es decir, que sea receptiva, que esté en servicio del ser, no al servicio del ego. Si no, vamos a creer que nuestra vida es solo de placer, que hay que vivir cada momento porque uno no sabe cuándo se va a morir. Y eso, bueno, eso origina muchas irresponsabilidades y actos que después la persona se arrepiente. Entonces, si vemos la vida desde ese punto de vista, de que hay que gozar, hay que disfrutar, hay que divertirse a cualquier manera, básicamente estamos eh, viviendo con esa personalidad o de modo activo. Hay que ponerla receptiva al servicio del ser. Listo. Con respecto la esencia, como mencionaba en la primera diapositiva, es lo que vale la pena entre nosotros, es lo eterno, es lo inmortal. Entonces, es esa chispa interior, esa parte divina, la que origina nuestras inquietudes espirituales, la que nos dice que algo no encaja, que vamos una vida un poco triste, que hay algo más que esto que nos rodea, la que nos inquieta ver cuál es la razón de ser de nosotros, porque estamos aquí. Esa es la esencia. La esencia se divide en dos partes,
ya lo mencioné en un principio. Aquí que hay que anotar el 3%, cuando somos niños, hasta los 7 años, ella se manifiesta. Pero como se da el uso de razón, luego se duerme. Es decir, que cuando ya la personalidad se forma, entonces nuestra conciencia pasa a un segundo plano, ese 3%, y ya no le hacemos caso, o ya no le escuchamos rara vez, sino que se le hace caso es al ego, a los defectos psicológicos, que tienen atrapado el 97% de conciencia. Poco a poco el ego o los defectos psicológicos van entrando y tomando parte de nuestra personalidad a medida que se va formando, que mencionaba hasta los 7 años, y después ahí se va robusteciendo. Entonces, como adultos, o después de esa edad de los 7 años, no se escucha a la conciencia, a nuestra esencia, y se le hace caso al ego. Por eso es que mucho se dice acá que el ser humano eh, está dormido, porque está distraído o nos distraemos con lo que nos rodea. Entonces, hay que despertar este 3%, volver a ser niños, ser como niños, como mencionaba el Maestro Jesús, y pues hacer caso o escuchar, o permitir que el flujo de conciencia llegue a nosotros. Entonces, el trabajo interior consiste en eso, en despertar, alimentar nuestras inquietudes espirituales por medio de la práctica, especialmente lo que se llama muerte psicológica, que es lo que decía de la autoobservación, comprender nuestros efectos psicológicos y pedirle a la Madre Divina que lo elimine, y llegar al 100% de conciencia, libre y consciente. Vamos a poner unos ejemplos acá para ilustrar. Por ejemplo, en estos casos que voy a mencionar aquí, vamos a diferenciar el ego, la personalidad y la esencia. Personas que se acaban de conocer y se gustan. Por ejemplo, personas que van a un gimnasio y se ven amor a primera vista, comienzan a mirarse, no se dejan de apreciar el uno al otro. Eso es lo que se ve, pero internamente, ¿qué está pasando en cada persona? Si hablamos del ego, o esa bestia interior, esa bestia lo que hace es, quiere tener sexo, o estar con esa persona, besarla, tocarla, inmediatamente conocerse. Es decir, siente un impulso interno, sea emocional, sexual. Esa es la bestia interior. Ella no tiene ningún tipo de tapujo, ningún tipo de problema para manifestarse. ¿Qué pasa con la personalidad? Pues obviamente las dos personas no se van a entregar al uno al otro una vez. Entonces comienzan las miradas, a seducirse, o quitarle la mirada al otro para hacerse valer. Se hace juego, ese cortejo. Inclusive puede pasar esa ocasión y no verse, sino la otra ocasión y hablar, buscar conversación, para mantener eso de que es el orgullo, o que ella piense de que, sí, que él piense de que ella es lanzada, o el que diga que está tragado de ella, o se gustan. Entonces comienza esa relación a formarse poco a poco, si es que se da, pero hay una barrera, y es social. No se pueden declarar el amor una vez, o el falso amor, el deseo, mejor dicho, que manda la bestia interior. Entonces saca como una serie de protocolos para poderse conocer. Entonces, si miramos allí, ahí no hay conciencia de ninguno de los dos. Acá otro ejemplo. Un vecino que edifica al lado de nuestra casa. Está levantando 3 pisos, 4 pisos. De generar ruido, polvo, malestar. Entonces uno que es el que está molesto, cuando se comienzan a escuchar pues, los trabajos, inmediatamente nuestro ego, en cuestión de instantes, dice vulgaridades, mienta a la madre al vecino, le dice cuánta cosa, que ocurre un accidente, que se caiga la obra, en fin, que la sellen. Entonces, de lo peor. Ahí está esa bestia interior que está manifestando en desacuerdo, en rabia. Ahora, la personalidad, ¿qué dice? Hombre, evita eso y dice, no, para que va a tener problemas con él, eh, mejor dejo las cosas así, eh, está construyendo, ¿para qué le voy a reclamar? Si la persona le tiene miedo al vecino, vive más gente allá, entonces se aguanta la persona. Si al vecino por ahí no le manifiesta su molestia o su desacuerdo, sino sonrisas, o deja pasar el asunto. Entonces, ahí está el ego, que quiere una cosa, y aquí está la personalidad, que el amor que modera, pues al ego. Hacerle un favor a alguien, caso 3.
prestarle dinero o cualquier otra cosa. Llevar, si una persona tiene carro, llevarle, darle un chance, o, en fin. Vamos a hablar, por ejemplo, de prestar dinero. Eh, Inmediatamente, pues, la bestia interior puede decir, dice que no, que lo dejen de fregar, de joder. Y más si es sin rédito. Vamos a ese caso, sin rédito, un familiar o algo, una persona muy cercana. Entonces, que deje de fregar, que deje de joder, que no le quiera hacer el favor, que porque me está pidiendo el favor a mí, no a otro. Entonces comienza a negarse, a negarse, eso comienza una conversación interior, los pensamientos. Ya, pues, obviamente eso no le va a decir a la persona cuando no es que estén hablando con él de frente, sino que puede poner excusa, ah, bueno, déjame ver, déjame revisar, o se lo presta, pero a regañadientes y está por allá refunfuñando, renegando. Entonces no lo hace de corazón. Entonces, bueno, ¿cómo se manifestaría aquí la conciencia? Pues, como mencionaba, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por, y es algo voluntario, un esfuerzo por mejorar. No es fácil porque toda nuestra vida prácticamente ha estado dominada o es dominada por el ego, miren que es el 97%. Entonces, ¿qué pasa? La persona debería aquí, pues, aplicar lo que es muerte psicológica. O sea, esto no funciona en piloto automático. Que no, que ya se manifieste la conciencia y listo. Manifiéstate, no, tenemos que colaborar con nosotros mismos. Básicamente, ¿qué es aquí? Trabajo de muerte psicológica. No debemos permitir que la conciencia se manifieste en nosotros, que llegue. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Hombre, estar en vigilia, vivir el instante. Básicamente es autoobservarse, autoevaluarse. Autoobsérvate. ¿Qué pensamientos están pasando en nuestro... ¿Qué pensamientos tenemos cuando esa persona nos pide el dinero? ¿Qué emociones? ¿Son buenas? ¿No son útiles? ¿Estás amargando? ¿Estás pensando mal? No significa que le vayas a prestar el dinero una vez, sino es que controle tu interior, ese caos que está allí, esos pensamientos negativos, emociones negativas. Entonces, cada una de ellas la comprendemos, la enjuiciamos, nos damos cuenta que no son útiles. Eso se llama comprender. Pero si llega un pensamiento que dice, hombre, ya me va a joder, ya me va a fregar. Repito, no significa que le vayas a prestar. Ese pensamiento es innecesario. Si usted comprende allí que es inútil, está gastando energía mental. No es de nuestro ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la súplica eliminación. Madre divina, elimina este defecto. Esa es la parte de nuestro ser que lo elimina. Bueno, lo que usted crea, Luchito, elimina este defecto. Diosito, elimina este defecto. Entonces, así va eliminando el efecto psicológico. Viene otro, una emoción negativa que te altera, lo mismo, lo autoobserva. Yo tengo que sentir esto, madre divina, elimina este pensamiento. Otro pensamiento que dice, que vaya a joder a otro, madre divina, elimina este defecto. Otro que dice que le presta a otra persona, hombre, madre divina, elimina este defecto. Y así sucesivamente. Esto lo podemos hacer en cualquier situación, sea en el trabajo con un compañero, jefe, que nos venga a llevar chisme, o que nos quiera mandar a hacer algo que no nos parece. O sea, internamente no tenemos por qué estar sufriendo, sino tenemos que estar tranquilos y eso se llama, es el factor de morir, muerte psicológica, tenemos que vivir al instante. De esa forma se manifiesta nuestra conciencia y poco a poco vamos eliminando los defectos psicológicos hasta llegar a lo que es al 100%. Descubrir, comprender y eliminar los defectos psicológicos. Entonces, si usted quiere que se manifieste su esencia, practique la autoobservación. Comprenda sus defectos y elimínenlos. Eso lo debe hacer instante en instante, no tiene que elevarse y pensar tanto, no, de una vez en el instante. Ya después, en un rato, si usted quiere reflexionar con lápiz y papel acerca del tema, lo puede hacer. Y a cada cosa que vaya descubriendo en ese cuaderno, aplica lo mismo. Cada defecto psicológico, al descubrirlo, le pide que sea eliminado. Entonces, bueno, esa es la conferencia de hoy. A practicar. Muchas gracias. Preguntas, bienvenidas.